Hoy recordaremos una de las producciones históricas más ambiciosas de la televisión mexicana, que combinó grandes actuaciones, impresionantes locaciones y una reconstrucción única del México del siglo XIX. Comencemos. El vuelo del águila fue una de las últimas grandes apuestas de Televisa por la telenovela histórica mexicana. Se transmitió entre 1994 y 1995 por el Canal de las Estrellas, y fue producida por Ernesto Alonso y Carlos Sotomayor. Su tema central fue la vida de Porfirio Díaz, desde su infancia en Oaxaca hasta su consolidación como militar liberal, y posteriormente, como figura política decisiva del siglo XIX. La historia original se atribuye a Enrique Krause y Fausto Cerón Medina, mientras que la adaptación corrió a cargo de Liliana Abud, Eduardo Gallegos y Antonio Moncell. También contó con música original de Daniel Catán y narración de Enrique Rocha. La novela apareció en un momento muy particular de la televisión mexicana. Televisa ya había realizado melodramas históricos importantes, pero con El vuelo del águila buscó ir más lejos. No solo contar una historia de amor ambientada en otra época, sino reconstruir la trayectoria de un personaje polémico, fundamental y contradictorio. Porfirio Díaz no fue presentado únicamente como el dictador envejecido que dejó el poder en 1911, sino como el niño oaxaqueño de origen humilde, el joven seminarista, el liberal influido por las ideas de su tiempo, el militar que combatió en guerras decisivas y el hombre que poco a poco fue desarrollando una ambición política enorme. El casting fue una de las decisiones más importantes de la producción, porque el personaje principal debía aparecer en distintas etapas de su vida. Fabián Robles interpretó al Porfirio Díaz joven. Humberto Zurita encarnó al Díaz adulto en su etapa militar y de ascenso político, y Manuel Ojeda dio vida al Porfirio Díaz maduro, ya convertido en el poderoso presidente de México. Esta división permitió mostrar la transformación del personaje, de muchacho inteligente y disciplinado a estratega militar, y de héroe liberal a gobernante autoritario. Junto a ellos, apareció un elenco de enorme peso. Jacqueline Andere interpretó a Carmen Romero Rubio, la segunda esposa de Porfirio, figura clave para entender su entrada a los círculos más refinados del poder porfiriano. Mariana Levy interpretó a Carmen en su juventud. Alma Delfina dio vida a Delfina Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz, una mujer importante en su vida íntima y familiar. Patricia Reyes Espíndola interpretó a Petrona Mori, madre de Porfirio, mientras Ernesto Gómez Cruz apareció como Benito Juárez, personaje inevitable en la vida política y militar de Díaz. La trama inicia en Oaxaca, con el nacimiento de José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, ocurrido el 15 de septiembre de 1830. La historia lo presenta dentro de una familia marcada por el trabajo, la religiosidad y las dificultades económicas. Su padre, José Faustino Díaz, aparece como un hombre ligado al mesón familiar y a diversos oficios, mientras su madre, Petrona Mori, representa la firmeza doméstica y la raíz oaxaqueña del futuro general. Desde el principio, la novela intenta mostrar que Porfirio no nació en la comodidad del poder, sino en un ambiente de esfuerzo, disciplina y carencias. Uno de los primeros episodios importantes es la presencia simbólica de Vicente Guerrero, capturado y fusilado en 1831. Aunque Porfirio era todavía un niño, la novela utiliza ese hecho para marcar el ambiente político de México después de la independencia. Un país lleno de luchas internas, traiciones, caudillos y proyectos de nación enfrentados. La muerte de Guerrero funciona como una señal temprana del México inestable en el que crecería Díaz. En su juventud, Porfirio Díaz aparece destinado inicialmente a la vida religiosa. Ingresa al seminario, como muchas familias deseaban para sus hijos en aquella época, porque el sacerdocio ofrecía prestigio, educación y cierta estabilidad. Sin embargo, su camino cambia cuando entra en contacto con ideas liberales y con personajes que lo llevan hacia otro destino.
La influencia de Marcos Pérez y el contacto con el pensamiento progresista de Oaxaca lo van alejando de la vocación eclesiástica y lo conducen al Instituto de Ciencias, donde comienza a formarse como hombre de leyes, ideas y política. La novela coloca a Benito Juárez como una figura central en ese despertar ideológico. Juárez aparece no solo como un personaje histórico, sino como una especie de referencia moral y política para el joven Porfirio. Ambos comparten el origen oaxaqueño y la pertenencia al mundo liberal, pero con el tiempo, la historia muestra cómo esa admiración inicial se irá transformando en rivalidad. Esa relación es una de las columnas dramáticas de la telenovela. Porfirio Díaz empieza admirando a Juárez, después combate a su lado, más tarde se siente poco reconocido y finalmente termina enfrentándose políticamente a él. La primera etapa de la historia también muestra el México de Antonio López de Santa Anna, un país cansado de dictaduras. Porfirio participa en conspiraciones liberales y apoya el ambiente que llevará al Plan de Ayutla, movimiento que buscó terminar con el régimen santanista. Es en ese momento cuando el personaje comienza a dejar atrás al estudiante y se transforma en combatiente. La novela construye así el origen militar de Díaz, no como un soldado de carrera tradicional, sino como un liberal armado por las circunstancias. Uno de los elementos más interesantes de la novela es que intenta presentar a Díaz como producto de su tiempo. No lo reduce desde el inicio al dictador del porfiriato, sino que primero lo muestra como un hombre que se forja en un país dividido. La producción cuidó mucho la atmósfera de época. El diseño de vestuario estuvo a cargo de Cristina Sauza y Joel Elonay, mientras la escenografía fue realizada por Isabel Cházaro y Javier Terrazas. La ambientación contó con José Luis Garduño, Rafael Brizuela, Patricia de Vicenzo y Antonio Martínez, lo que muestra que no se trató de una telenovela común de Foro Moderno, sino de una reconstrucción histórica con atención al vestuario militar, los interiores familiares, los espacios políticos y las diferencias entre el México rural, provinciano y capitalino del siglo XIX. La telenovela histórica El vuelo del águila utilizó una amplia variedad de locaciones históricas y geográficas en distintas partes de la República Mexicana para recrear el México del siglo XIX y principios del XX. Entre las principales locaciones destacó la hacienda de Tetlapayac, ubicada en Almoloya, Hidalgo, donde se filmaron escenas relacionadas con batallas y la vida rural de la época. En Puebla, se realizaron grabaciones exteriores y escenas en los jardines de la emblemática Casa de los Enanos. En la Ciudad de México, los interiores de palacios y casas señoriales fueron construidos y filmados dentro de los foros de Televisa. También se utilizaron ciudades como Oaxaca y Veracruz para representar los orígenes y las primeras campañas militares de Porfirio Díaz. La dirección de cámaras estuvo a cargo de Jesús Acuñalé y Carlos Guerra Villarreal, mientras que la dirección adjunta aparece relacionada con Claudio Reyes Rubio. La serie también tuvo dirección de acción, algo fundamental, porque no podía narrar la vida de Díaz sin escenas militares, combates, persecuciones y movimientos de tropas. En ese rubro aparecen nombres como Jesús Moreno y Federico Farfán. El vuelo del águila fue ambiciosa porque se atrevió a narrar a un personaje incómodo. Porfirio Díaz es una figura difícil para cualquier producción histórica. Héroe contra la intervención francesa, defensor de la República, modernizador autoritario, dictador reelecto durante décadas, y finalmente símbolo del régimen que provocó la Revolución Mexicana. La telenovela entendió esa complejidad y por eso no comenzó con el anciano derrotado, sino con el niño nacido en Oaxaca. Con el paso de los capítulos, el vuelo del águila entra en la etapa más importante y compleja de la vida de Porfirio Díaz, su ascenso definitivo al poder y la construcción del régimen que gobernaría México durante más de 3 décadas. Después de consolidarse como militar liberal y héroe de guerra, especialmente tras su participación en la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano,
Díaz comienza a sentir que el gobierno de Benito Juárez ha dejado de representar los ideales originales del liberalismo. La relación entre ambos personajes se vuelve cada vez más tensa. La novela muestra a un Porfirio Díaz que admira profundamente a Juárez en sus primeros años, pero que poco a poco se siente desplazado políticamente. El conflicto se intensifica cuando Juárez busca reelegirse. Para Díaz, aquello representaba una contradicción con los principios republicanos que originalmente defendían los liberales. De ahí surge uno de los momentos políticos más importantes de la serie, el Plan de la Noria, proclamado en 1871, con el famoso lema de no reelección. La producción retrata este episodio no solamente como una rebelión política, sino como el inicio de la transformación interna del personaje. Porfirio Díaz deja de ser únicamente el militar patriota y empieza a convertirse en un hombre obsesionado con alcanzar el poder. Tras la muerte de Benito Juárez, en 1872, el país queda bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, pero Díaz continúa inconforme y años después lanza el Plan de Tuxtepec, movimiento que finalmente lo lleva a la presidencia en 1876. A partir de ese momento, la novela cambia de tono. Los escenarios militares comienzan a mezclarse con salones presidenciales, reuniones políticas, recepciones diplomáticas y ambientes cada vez más refinados. El México pobre, rural y devastado por las guerras, empieza a transformarse bajo la visión porfirista de orden y progreso. La producción hace énfasis en el crecimiento económico, la llegada del ferrocarril, la modernización urbana y la estabilidad política que caracterizaron al régimen. Sin embargo, también comienza a mostrar el costo humano y social de ese progreso. Uno de los personajes fundamentales en esta etapa es Carmen Romero Rubio, interpretada en su etapa madura por Jacqueline Andere. Carmen aparece como una figura clave para la transformación social de Díaz. Proveniente de una familia ligada a la élite política y social, representa la entrada del presidente a los círculos más refinados del poder. La novela utiliza este matrimonio para mostrar cómo el antiguo militar oaxaqueño fue modificando su imagen hasta convertirse en un gobernante rodeado de lujo, ceremonias y protocolo europeo. La ambientación del Porfiriato fue uno de los mayores esfuerzos de producción. El vestuario comenzó a llenarse de uniformes militares impecables, vestidos afrancesados, sombreros elegantes, joyería, carruajes y decoraciones inspiradas en la estética europea de finales del siglo XIX. La serie buscó representar la fascinación que la élite porfiriana sentía por Francia, especialmente por París. Muchos interiores fueron diseñados para recordar palacios y residencias aristocráticas, mientras que las escenas públicas mostraban desfiles, eventos oficiales y recepciones diplomáticas. La novela también introdujo personajes históricos ligados al círculo de Díaz y al poder político de la época. Aparecen miembros del gabinete, militares, empresarios y figuras relacionadas con los llamados científicos, grupo de intelectuales y tecnócratas que apoyaban el régimen bajo ideas positivistas. Aunque la serie no profundiza académicamente en cada uno de ellos, sí deja claro que el gobierno de Díaz estaba rodeado por una élite que veía la modernización económica como prioridad absoluta. Uno de los aspectos más interesantes de la novela es que intenta mostrar simultáneamente dos Méxicos, el de las grandes avenidas, ferrocarriles y palacios, y el de los campesinos, indígenas y trabajadores que continuaban viviendo en pobreza. La novela deja ver cómo el progreso económico del Porfiriato no benefició a todos por igual. Mientras la capital comenzaba a modernizarse, muchas comunidades rurales seguían atrapadas en sistemas de explotación y desigualdad. En términos de producción, la telenovela fue considerada una de las más ambiciosas de su tiempo. Ernesto Alonso buscó darle un tono casi cinematográfico, algo poco común en la televisión mexicana de aquella época. Las escenas militares requirieron extras, caballos, uniformes de distintas etapas históricas y reconstrucciones de batallas importantes. Además,
El diseño sonoro y la música de Daniel Catán ayudaron a darle una atmósfera solemne y épica. La narración de Enrique Rocha también se convirtió en uno de los sellos distintivos de la serie. Su voz grave y elegante acompañaba momentos clave de la historia, ayudando a conectar los acontecimientos personales de Díaz con el contexto político nacional. Ese estilo narrativo le dio a la producción un tono mucho más serio y documental que el de una telenovela convencional. A medida que avanza la historia, Porfirio Díaz se vuelve cada vez más autoritario. La novela retrata cómo el hombre que luchó contra la reelección termina perpetuándose en el poder durante décadas. Ese contraste es uno de los grandes ejes dramáticos de la producción. Díaz aparece convencido de que solo él puede mantener la estabilidad del país, mientras sus opositores comienzan a denunciar la falta de democracia y la concentración del poder. La serie también aborda la relación del régimen con la prensa, las rebeliones regionales y el control político ejercido sobre gobernadores y militares. Aunque Televisa evitó convertir la historia en una crítica abierta demasiado agresiva, sí mostró la contradicción central del porfiriato: el progreso económico coexistiendo con la represión política y la desigualdad social. En la etapa final de la trama, aparece el crecimiento de la inconformidad social, que eventualmente desembocará en la Revolución Mexicana. El envejecimiento de Díaz también se vuelve evidente. Manuel Ojeda interpreta a un presidente cansado, desconfiado y rodeado por una corte política que parece desconectada del verdadero país. Mientras tanto, nuevas figuras comienzan a surgir exigiendo cambios democráticos. Uno de los momentos más importantes retratados por la novela es la entrevista Díaz-Creelman de 1908, donde Porfirio Díaz declara que México estaba listo para la democracia y que no buscaría reelegirse nuevamente. Esa declaración provoca una enorme movilización política y abre la puerta a la aparición de Francisco I. Madero como figura opositora. La serie muestra cómo el régimen subestima inicialmente el movimiento maderista, creyendo que puede controlar la situación como había hecho durante décadas. Sin embargo, la inconformidad social ya era demasiado profunda. Las tensiones políticas, las protestas y el descontento comienzan a crecer hasta desembocar en el estallido revolucionario de 1910. La caída de Porfirio Díaz es presentada con un tono melancólico y simbólico. El viejo general, que durante años había gobernado con mano firme, termina entendiendo que el país ha cambiado y que su tiempo ha terminado. La novela recrea su renuncia y posterior salida hacia el exilio en Europa. Una de las escenas más recordadas es precisamente la despedida de Díaz, rumbo al puerto de Veracruz, para abordar el barco que lo llevaría a Francia. En sus últimos episodios, el vuelo del águila deja una sensación ambigua. No presenta a Díaz únicamente como héroe, ni solamente como villano. La producción intenta mostrarlo como un personaje complejo, un hombre que ayudó a estabilizar y modernizar el país, pero que al mismo tiempo terminó atrapado por el poder y la reelección. Tras su estreno en 1994, la novela fue reconocida por su nivel de producción, su elenco y su ambición histórica. Muchos la consideran una de las últimas grandes telenovelas históricas de Televisa. Aunque no estuvo libre de críticas, algunos historiadores señalaron simplificaciones y licencias dramáticas. La serie logró acercar a millones de espectadores a figuras y acontecimientos del siglo XIX mexicano. Con el paso del tiempo, la novela adquirió un lugar especial dentro de la televisión mexicana. Para muchos espectadores, sigue siendo una de las producciones históricas más memorables realizadas por Televisa, tanto por la actuación de Humberto Zurita y Manuel Ojeda, como por la manera en que intentó convertir la historia política de México en un gran drama televisivo. Más allá de sus errores o libertades narrativas, la novela dejó algo importante. Volvió a poner en discusión la figura de Porfirio Díaz, un personaje que sigue generando debate en México, porque su historia está llena de contradicciones. Y precisamente esa complejidad fue lo que El vuelo del águila intentó retratar durante cada capítulo.
la historia de un hombre que pasó de héroe liberal a dictador y de símbolo de estabilidad a figura central del régimen que terminaría provocando la Revolución Mexicana. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios si ya viste El vuelo del águila y qué te pareció esta ambiciosa producción histórica sobre la vida de Porfirio Díaz. No olvides suscribirte, regalarme un like y compartir el video para seguir creciendo y continuar recordando juntos las grandes joyas de la televisión mexicana. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.